Durante años, cada 23 de agosto, los jujeños reviven un hecho que marcó su historia como pueblo. Una marcha que dejó tras de sí fuego, destrucción, tierra arrasada. Sin embargo, en las crónicas de aquella época, nunca aparece la palabra éxodo. Entonces, ¿por qué lo llamamos así? ¿Por qué los jujeños fundan su identidad en un hecho que no fue tal como lo recuerdan? La quema de casas es el momento más esperado en la marcha evocativa. La fiesta en la que todo Jujuy revive el éxodo. Esta alegoría se hace carne, toma vida en el recuerdo sobre este hecho. Pero los estudios históricos dicen que esto nunca ocurrió. En todo gobierno lo más importante es la documentación, para que no caiga a manos del enemigo. Entonces Belgrano, antes de partir, antes del éxodo, lo primero que hizo es remitir el archivo a la ciudad de Córdoba, porque el triunvirato le había ordenado que llegara hasta la ciudad de Córdoba con la gente. Ese archivo nunca volvió completo. Así se perdió documentación de más de 2 siglos de historia jujeña. Ese viaje no fue el último y esa pérdida no fue la única. El archivo está disperso, fragmentado en toda la Argentina. La historia de Jujuy está armada a partir de fragmentos dispersos que los historiadores relacionan entre sí. Los comparan con otros documentos, con biografías y memorias, los ponen en contexto, los descartan o redescubren para llegar a conocer un pedazo del pasado. Lentamente se van metiendo en el terreno de las conjeturas. ¿Pero existe acaso una verdad última, absoluta sobre un hecho histórico? En el relato sobre el éxodo, los jujeños hablan de campos arrasados, casas quemadas y sobre el fervor patriótico de un pueblo convencido que sigue al ejército de Belgrano. Los estudios históricos hablan de otra cosa. Todo empieza con una matanza en Cochabamba, en la actual República de Bolivia. Hay gente que opta por irse cuando, como digo, sabe de la matanza de Cochabamba. Ya a mediados de julio, parte, especialmente de la gente más adinerada de la ciudad, ha intentado irse. Y después hay gente que opta por irse con Belgrano porque prácticamente es la que no tiene cómo, digamos. Entonces se va apoyada por el ejército de Belgrano. Cosechas no se queman porque evidentemente en esa época no hay cosechas y lo poco que hay se lo llevan para comer. Y Belgrano no permitió que se destruya absolutamente nada, o sea, la ciudad queda intacta. Y de hecho el ejército realista llega a los 2 días a Jujuy y se instala y bueno, cambian las autoridades del cabildo. Ya aparece un cabildo con los vecinos que estaban, digamos un cabildo realista, ¿no? Si no hubo campos arrasados ni casas quemadas, si no fue todo el pueblo el que marchó, sino solo algunos, y que lejos de sacrificarse por la independencia, lo hicieron por temor, ¿qué queda del éxodo? En realidad fue un exilio, ¿no? La palabra éxodo no aparece
en el vocabulario hasta el centenario. La palabra éxodo no aparece en los documentos de Belgrano ni en documentos de la época. Cuando Belgrano habla, dice vamos a partir. A simple vista, las diferencias entre el relato popular y los estudios históricos podrían hacer temblar la identidad jujeña. ¿En qué momento y por qué motivos este hecho duro, inorgánico, va a transformarse en el que todos conocemos? ¿Cuándo entonces aparece la palabra que da forma a esta historia? Traje la inquietud a nuestra unidad de investigación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy y nos pusimos a buscar, porque yo lo primero que fijé, bueno, la documentación en ningún momento habla de éxodo, habla de exilio, de emigración, pero no utiliza la palabra éxodo. Fui a ver en la primera historia de Jujuy que se escribe, que era de Joaquín Carrillo en 1870 y pico. Tampoco habla de éxodo. Entonces fuimos a ver la historia de Bartolomé Mitre, tampoco habla de éxodo, la historia de Belgrano. Entonces, ¿cuándo aparece la palabra éxodo? 100 años después de aquel 1812, durante los festejos del centenario de la independencia, hace su entrada un escritor santiagueño, que será conocido como un gran creador de mitos, Ricardo Rojas. En el año 1912, cuando se celebraba en el país el centenario de la jura de la bandera nacional, allá en Paraná, por una ley nacional del Congreso se dispone que el centenario se iba a festejar acá en la provincia de Jujuy. Esta ley disponía, entre otras cosas, que el historiador Ricardo Rojas transcribiera toda la documentación relacionada con la Guerra de la Emancipación Nacional. Asociaciones, jardines que vienen desde la provincia de Jujuy y también... 100 años es poco tiempo para una nación. En una confusión de inmigrantes, descendientes de españoles y pueblos originarios, la Argentina, no totalmente conformada, necesitó en ese momento de símbolos fuertes que hablaran de su nacimiento. Ricardo Rojas había aprendido en Europa cómo las naciones más poderosas de aquella época se apoyaban en la historia para fortalecer sus identidades nacionales. Se dedicó a escribir ensayos, novelas y biografías para resaltar momentos significativos de la historia nacional. Rojas tenía el raro don de crear nombres emblemáticos. Para esta transcripción se le abona 50.000 pesos. Él toma toda la documentación y se la lleva a Buenos Aires. Nos la devuelve en 52 cajas y de las transcripciones que hace logra editar 4 libros. El cuarto libro llega a Jujuy recién en el año 1947. En este último viaje del archivo jujeño se va a perder también el bando con el que Belgrano le ordenó a todo el pueblo de Jujuy que abandonara su tierra bajo amenaza de muerte. Sabemos que existió porque él lo transcribe. Nunca estuvo en manos de nadie, nunca nadie lo vio. Entonces, ¿hasta qué punto sabemos de la existencia de ciertos hechos e incluso de ciertos documentos? ¿El solo hecho de nombrarlos le da jerarquía de verdad? Yo creo que tiene que ver con toda una creación de nuevos mitos y de nuevos símbolos muy típicos del centenario, ¿no? de la época del centenario, o sea, de 1910. Una nación que todavía no estaba consolidada, no había terminado de consolidarse. ¿Cómo un relato puede volverse tan querido por un pueblo? Para que un relato como el del Éxodo sobreviviera, debía ser inolvidable. Y en el relato del Éxodo hay 3 puntos que se repiten siempre. La palabra éxodo,
el sacrificio de todo un pueblo y el fuego. Cuando cuentan esta historia, ningún jujeño se olvida jamás de la quema de casas y cosechas. El fuego, hipnótico y misterioso, impacta. Nos habla del sacrificio y del peligro. Sin el fuego, el relato del Éxodo no tendría fuerza. Pero el Éxodo también es inolvidable por la idea de todo un pueblo sacrificándose por la independencia. No es posible ir más alto en una historia nacional de liberación. Pero lo más significativo sea probablemente su nombre, la propia palabra éxodo. Los éxodos en el mundo, en la historia de la humanidad, son muy pocos. El inventor de la jujeñidad, que fue el santiagueño Ricardo Rojas, fue el que inventó también el éxodo o martirio del pueblo jujeño, ¿no? Que tiene todo una connotación bíblica muy importante, ¿no? Con la narración de Rojas, la marcha del pueblo jujeño se transformaba en éxodo e ingresaba en el gran relato de la historia nacional. Pero el relato de Rojas sobre el éxodo ¿es solo una invención? ¿Una mentira alejada de la realidad? Un mito no es lo mismo que una mentira. Los mitos encarnan verdades profundas, generales. Son metáforas donde importan menos los detalles que el sentido total de su historia. Y en el Éxodo, esa verdad profunda sí parece sostenerse en los hechos históricos. Porque hay que recalcar también de que no fue un solo éxodo. Recordamos el 23 de agosto porque fue totalmente organizado, porque lo comandó el general Belgrano, pero hubieron otros éxodos en el año 14, 17, que fueron tan importantes como este. Y acá hubo 100 y pico, 120 y tantas batallas, hubo 10 invasiones de ejército realista, 12 si contamos también 825, 15 años de guerra. O sea, cuando todo lo que actualmente el territorio argentino hablan de la anarquía del año 20, en Jujuy seguían invadiendo los ejércitos realistas, ¿viste? Y nadie se lo dice eso, y nadie le reconoce al pueblo jujeño. Entonces, bueno, uno de los mitos que se creó fue el del éxodo. Entonces ahí en el éxodo está como conjugado toda esa carencia de reconocimiento que tiene el pueblo jujeño. El éxodo es ante todo una reivindicación, una forma de resumir decenios de luchas y sacrificios, de guerra y muerte, por una nación que nunca terminó de agradecerle. El Éxodo explica la guerra de la independencia en su totalidad. Entonces, ¿cuál relato es el indicado? ¿El de la memoria popular o el relato académico? Sí, me encanta la quema. Aunque no haya habido quema, me encanta que lo festejemos de esa manera y que de alguna manera hay que simbolizarlo, que lo simbolicemos con la quema. Que sepan que no hubo quema, está bien, me parece perfecto. La gente tiene que saber la verdad, porque me parece que el que corresponde y que nosotros como historiadores profesionales le debemos eso a la gente en general, que se acerquen a la verdad. Pero después que se lo festeje como quiera. Si seguimos festejando con la quema, bárbaro. Con la quema, con las empanadas, los hornitos y todo lo demás, ¿sí? Es una buena idea, tenemos que a lo mejor pensar nuestro grupo de la Facultad de Historiadores que deberían hacer un aporte y disfrazarse y participar. A veces, el mito con su rastro histórico es el que representa mejor un sentimiento popular. La historia del Éxodo quizás tenga su propio sentido profundo, que la historia académica y el mito popular puedan convivir.